del segundo grado de secundaria. Continuando con el desarrollo de nuestras clases, vamos a desarrollar el día de hoy la sesión número 10, problemas sobre triángulos y líneas notables. Bien, en esta oportunidad vamos a hacer un repaso de los temas que hemos venido desarrollando. Vamos a reforzar algunas ideas sobre el triángulo y sus líneas notables. En el problema número 1 tenemos un gráfico donde me pide calcular el valor de x. Lo que observamos nosotros es el triángulo que tiene dos marcas acá, que me están indicando que es un triángulo isósceles. Y la lógica que se da en el triángulo isósceles es que a lados iguales se oponen ángulos iguales. Se observa que acá se opone el x, acá a este lado igual también se va a oponer el x, por lo tanto este ángulo también mide x. Tengo ahí los tres ángulos internos de un triángulo. Ya sabemos que suma 180 grados, vamos a igualar a 180 grados. Reduciríamos las x, tendría acá x más 100 igual a 180 grados. Ponemos a restar el 100, reducimos las x, me quedaría 2x igual a 80 grados. Entre 2 me quedaría que el valor de x es igual a 40 grados. En el problema número 2 también tenemos un gráfico donde me piden calcular el valor de x. Bien, vamos a aplicar en este caso, vamos a recordar también lo que es el teorema del cuadrilátero cóncavo. Ya sabemos que en este caso me falta este ángulo para aplicar la propiedad, ¿no? Decimos que este ángulo es igual a la suma de x más x más x. ¿Sí? Como tenemos ahí el 2x, yo sé que con este ángulo van a sumar 180, ahí hay un ángulo llano. Por lo tanto, si tengo 2x afuera, este ángulo va a medir 180 menos 2x. Ese ángulo 180 menos 2x lo igualamos a x más x más x a los otros tres ángulos internos. Poniendo el menos 2 a sumar, me quedaría 180 igual a 5x. Y dividiendo entre 5 tendría que el valor de x es igual a 36 grados. En el problema número 3 también tenemos un gráfico. Vamos a recordar en esta oportunidad, en este problema, lo que se refiere a las propiedades adicionales del triángulo. Y recordemos, alumnos, la propiedad del pescadito, también le llaman así, que en esta figura especie de cuadrilátero, la suma de dos ángulos internos opuestos es igual a la suma de los otros dos ángulos externos. Entonces, la ecuación me quedará 3x más 8x va a ser igual a la suma de los otros dos externos, a 35 más 75. Muy bien, sumando las x me quedaría 11x y los grados me quedarían 110 grados. 11x igual a 110 grados, transponiendo a dividir, me quedaría que el valor de x es igual a 10 grados. En el problema número 4 también tenemos un gráfico y nos pide calcular el valor de x. Lo que podemos decir de este problema es que el ángulo x está formado por una bisectriz interior, en este caso esta bisectriz, que viene acá, una bisectriz interior, lo acabo de pintar de amarillo, y lo que voy a pintar ahorita de verde es una bisectriz exterior, una bisectriz exterior. Muy bien, entonces la teoría nos dice que ese ángulo que se forma por una bisectriz interior y exterior, aplicando mi teorema adicional de la bisectriz, es igual a la mitad del tercer ángulo o del ángulo que no participa. Como yo observo, el ángulo que no participa o el tercer ángulo sería el 90 grados. Aquí lo tenemos, el cuadradito que venía que es 90 grados. La mitad de 90 sería 45 grados. Por lo tanto, x va a ser igual
a 45 grados. En el problema número 4 nos dice, en un triángulo ABC, la medida del ángulo ABC es igual a 50 grados. Calcule la medida del ángulo formado por las bisectrices exteriores de los ángulos. Bien, en este caso tenemos ahí la construcción del problema. Tenemos el triángulo ABC, ahí está el triángulo ABC. La medida del ángulo ABC es 50 grados. Noten ustedes, va a ser el vértice en el punto B, letra del centro, 50 grados. Y tenemos acá las bisectrices exteriores de los ángulos exteriores de A y C. Sí, acá tenemos una bisectriz, lo está dividiendo en dos partes iguales, A y A. Y acá también tenemos la otra bisectriz que lo está dividiendo al ángulo exterior en C en B y B. ¿Sí? El problema me pide cuánto mide ese ángulo formado por las bisectrices exteriores de los ángulos A y C. Muy bien, recordemos alumnos que el ángulo formado por dos bisectrices exteriores siempre va a ser igual a un ángulo recto, ahí está, igual a un ángulo recto, menos la mitad del ángulo que no está participando o del tercer ángulo. Como ustedes se dan cuenta, el ángulo que no participa es 50, va a ser 50 entre 2. Entonces hacemos la operación, 90 menos 50 entre 2, me quedaría 90 menos 25. Eso me daría igual, x igual 65 grados. En el problema número 5 me da un gráfico y me dice, de acuerdo a la figura, calcular el valor de x si este es mínimo y entero a la vez. Bien, la lógica de este problema es la siguiente. Aquí tenemos un ángulo que es externo, que relaciona los dos ángulos, que sería el ángulo externo. Ya sabemos, todo ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes. El ángulo sería 6x. Muy bien, lo que podemos decir de 6x de acuerdo a la figura es que es un ángulo que es un ángulo que es obtuso de acuerdo a la figura. Es decir, es mayor que 90, pero menor de 180, como lo he planteado aquí. Es mayor que 90, pero menor de 180, porque es un ángulo, de acuerdo a la figura, obtuso. Muy bien, pasando el 6 a dividir a ambos miembros, me quedaría 90 entre 6, 15, 180 entre 30, y obtendría un intervalo o un conjunto de números que serían enteros, que serían mayores que 15, serían desde el 16 hasta menores que 30, hasta el 29, ¿correcto? Hasta el 29. Muy bien, esos valores harían que este ángulo 6x sea obtuso, ¿no? De acuerdo a la gráfica. Muy bien, como el problema me pide el mínimo, voy a tomar el valor de x mínimo, por lo tanto en este caso el valor de x será 16 grados. En el problema número 7 también tenemos un gráfico donde me piden calcular el valor de x. Muy bien, lo que observamos aquí es que tenemos dos bisectrices exteriores, tenemos ahí un triángulo rectángulo que es de encima y tenemos una bisectriz de un ángulo exterior de amarillo. Tenemos otra bisectriz acá que voy a pintar de celeste exterior, ¿no? Alfa y alfa, delta y delta. Entonces ya sabemos que el ángulo que se forma por dos bisectrices exteriores es igual a un ángulo recto menos la mitad del ángulo que no participa. Como acá veo que está el x, ya sé que con el ángulo que está marcado con rojo, suman 180 y forma un ángulo llano. Por lo tanto, este ángulo va a ser igual a 180 menos x, ¿verdad? Y ese, digamos, es el ángulo que se forma por las bisectrices exteriores. Por lo tanto, mi ecuación me quedará 180 menos x
Es decir, el ángulo formado por las bisectrices exteriores va a ser igual a un ángulo recto a 90 grados menos la mitad del ángulo que no está participando, en este caso que no está participando es 90 grados. Muy bien, desarrollando aquí las operaciones, me quedaría 180 menos x igual 45 grados. Transponiendo la x a la derecha y el número 45 trayéndolo a restar, me quedaría que el valor de x es igual a 135 grados. En el problema número 8 también tenemos ahí un gráfico donde me piden calcular el valor de x. Si ustedes se dan cuenta, alumnos, el ángulo 3x está formado por dos bisectrices interiores. Sí, acá nos indican las marcas, también me está diciendo que son iguales. Por lo tanto, si recordamos el teorema de las bisectrices interiores, sabemos que el ángulo formado por las bisectrices interiores, 3x, es igual a un ángulo recto más la mitad del tercer ángulo o del ángulo que no participa, que en este caso es 2x. 2x entre 2 me da x. Ahí me quedaría 3x igual 90 más x. Traemos el x a restar, me quedaría 2x igual 90. Y dividiendo entre 2 me quedaría que el valor de x es igual a 45 grados. Muy bien, alumnos, acá les dejo una práctica para reforzar algunas ideas y cualquier duda me escriben a la guía virtual.